Ella no vale nada. Llévensela, llévense lo que quieran. Solo déjenme salir de aquí. Eso fue lo que dijo Greg. 5 años de lealtad reducidos a una ficha de negociación, en un cuarto que olía a ginebra rancia y a desesperación. Nora esperaba las risas. Esperaba la bala. Pero en lugar de eso, el hombre al que todos temían se puso de pie. Julian no miró al ex de Nora. Miró a Nora. Y entonces dejó caer 2 bolsas de lona pesadas a los pies de Greg. Estás equivocado, dijo Julian, con una voz tan tranquila que congeló el cuarto entero. Ella vale exactamente $1.000.000. Y tú ya estás acabado. El aire dentro de la bodega sabía a cobre y a cigarros baratos. Era esa clase de atmósfera espesa, casi imposible de respirar, que se pega a la ropa y se mete en los poros, dejando en cualquiera que entrara el hedor de sus propios errores, si es que lograban llegar a casa con vida. Nora permanecía completamente inmóvil en la esquina del cuarto. Sus pies gritaban de dolor dentro de los tacones de 10 centímetros que Greg había insistido en que usara. Muestra respeto, le había dicho en el taxi camino hacia allá, con las manos ya temblando y los ojos saltando nerviosos hacia las luces que pasaban. Uno se arregla para esta gente, Nora. Hay que hacerles pensar que pertenecemos a su mundo. Pero Nora no pertenecía a ese mundo. Era maestra de arte en una preparatoria, de esas que pagan la despensa con cupones de descuento. Greg era un corredor de bienes raíces comerciales de nivel medio, cuya ambición superaba por mucho su verdadera capacidad. Y esa noche, su ambición finalmente se había estrellado contra un muro a 100 kilómetros por hora. El fieltro verde de la mesa de póker, bajo la luz cruda del techo, se veía demasiado brillante para un cuarto sumido en sombras. Frente a Greg estaban sentados 3 hombres. 2 de ellos eran músculo puro, cuellos gruesos, trajes a la medida que se tensaban en los hombros, ojos muertos que no parpadeaban. El tercer hombre estaba sentado en el centro. Julian. Nora no conocía su apellido. Greg solo se había referido a él en susurros aterrados. Julian tiene los papeles. Julian es dueño de la cuadra entera. Julian no pide las cosas 2 veces. Eso era todo lo que Greg le había dicho de él. Julian no parecía un monstruo. Si alguien lo hubiera visto pasar por la calle, habría pensado que era arquitecto, o tal vez cirujano. Estaba impecablemente arreglado. Su cabello oscuro, peinado hacia atrás, mostraba algunas hebras plateadas en las sienes. Su traje, color carbón, se ajustaba a un cuerpo delgado y atlético. Julian no bebía el licor ámbar que los demás bebían. Junto a su mano derecha había solo un vaso de agua mineral con una rodaja de limón. Julian apenas había hablado en toda la noche. Solo observaba. Las manos de Greg sudaban. Nora podía ver el brillo húmedo en sus nudillos mientras empujaba su última pila de fichas hacia el centro de la mesa. Era un montoncito patético. Una fortaleza de arena frente a una marea que ya venía. Voy, dijo Greg con la voz quebrada. Julian no sonrió. No hizo ninguna mueca. Simplemente volteó sus cartas. Full house. Ases con reyes. Eficiente. Brutal. Definitivo. Greg se quedó mirando las cartas. La mandíbula se le aflojó. El poco color que le quedaba en la cara se le fue, dejándolo con el aspecto de un cadáver hinchado bajo la luz fluorescente. ¿Eso? Esos son 300.000 en total, contando lo anterior, tartamudeó Greg, tirando del cuello de su camisa. 340, corrigió uno de los hombres de cuello grueso. Su voz sonaba como grava dentro de una mezcladora de cemento. El interés se acumula, Gregory. No lo tengo, dijo Greg, y la confesión se le cayó de los labios como una piedra. Miró alrededor del cuarto, frenético, los ojos muy abiertos y húmedos. Necesito unos días. Tengo un cierre de propiedad en Midtown. Zonificación comercial. Es enorme. Es un pago garantizado. Julian tomó un trago lento de su agua. Puso el vaso de vuelta sobre el posavasos de cartón, con precisión. No tienes ningún cierre de propiedad, Greg. Perdiste tu licencia de corredor hace 3 semanas. A Nora se le cortó la respiración. Se quedó mirando la nuca de Greg. Perdió su licencia.
Greg había salido del departamento todas las mañanas a las 7:30, vestido de traje. Se había quejado de sus clientes. Le había pedido a Nora que cubriera la renta por tercer mes consecutivo porque, según él, su comisión se había retrasado. Greg giró la cabeza de golpe, mirando por fin a Nora. La desesperación en sus ojos se transformó en algo feo, algo acorralado y venenoso. «Puedo darles algo como garantía», dijo Greg, alzando la voz. Señaló con un dedo tembloroso, empapado de sudor, hacia Nora. «Llévensela a ella». El cuarto se quedó en absoluto silencio. Hasta el zumbido de la ventilación de la bodega pareció apagarse. Nora sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas. «¿Qué?» «Que se la lleven», repitió Greg, poniéndose de pie ahora, inclinándose sobre la mesa. «Es bonita. Se arregla bien. Ustedes manejan clubes, ¿no? Pónganla a trabajar. Llévensela un mes, un año, lo que sea para saldar la cuenta. Solo borren los 340 y quedamos en paz». La mente de Nora se hizo pedazos. 5 años. Ella lo había cuidado durante una neumonía. Había trabajado turnos de noche en una panadería para pagarle sus primeros cursos de bienes raíces. Lo había defendido frente a sus amigas, frente a su familia, diciéndoles que solo estaba mal entendido, que cargaba con mucha presión. Y ahora Greg la estaba lanzando sobre una mesa de póker para pagar una deuda de juego. Uno de los hombres de músculo resopló. «Nosotros no manejamos un burdel, patético pedazo de basura». «Es maestra», gritó Greg, perdiendo por completo el control. «Es inteligente. Puede llevar las cuentas. Puede hacer lo que ustedes quieran». «Greg», susurró Nora. Su propia voz sonó delgada, frágil. Le dio asco escucharse así. Quería gritar, volcar la mesa, sacarle los ojos a Greg, pero tenía las cuerdas vocales paralizadas. «Cállate, Nora», le espetó Greg, sin siquiera voltear a verla. «Estoy tratando de salvarnos la vida a los dos. ¿Crees que quiero hacer esto? Tú no aportas nada. Te la pasas dibujando cositas y calificando pinturas de dedos mientras yo salgo ahí afuera a construir un futuro». Se volvió hacia Julian, golpeando la mesa con las manos. «Solo llévensela. De todos modos no me sirve para nada. No vale nada». El eco de esa última palabra rebotó contra las paredes de concreto. «No vale nada». Julian miró a Greg. Luego, lentamente, su mirada se deslizó más allá del hombre sudoroso y se posó sobre Nora. Sus ojos estaban completamente planos, oscuros, ilegibles, y por completo desprovistos de lástima. Y eso era lo peor. Contra la lástima, Nora podría haber peleado. Pero esto era una tasación. Julian la miraba como un joyero mira una piedra preciosa, buscando fracturas, buscando claridad. Nora no apartó la mirada. Sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo, las uñas clavándose en medias lunas sobre las palmas. Se negó a llorar. No le daría a Greg esa satisfacción, y no le mostraría debilidad al monstruo sentado en la mesa. Levantó la barbilla, sosteniendo la mirada muerta de Julian. No era una ficha de póker, se dijo a sí misma. Era un ser humano. Julian sostuvo su mirada durante 3 segundos agonizantes. Luego se puso de pie. Cuando Julian se levantó, el aire del cuarto cambió. No fue un movimiento brusco ni violento. Fue el movimiento suave y fluido de un depredador que decide que la cacería ha terminado. Se abrochó el botón central de su saco. Greg dio un paso atrás, tropezando ligeramente con la pata de su silla. «Solo necesito silencio», dijo Julian. No gritó. No alzó la voz ni una fracción, pero el mandato cortó a través del balbuceo de Greg como una navaja de afeitar. Greg cerró la boca de golpe, el pecho agitándose. Julian salió de detrás de la mesa. Caminó con un paso medido, deliberado, sin siquiera mirar a Greg. Caminó directo hacia la esquina donde Nora estaba, atrapada entre las sombras. Nora se mantuvo firme. Cada instinto le gritaba que corriera, que saliera disparada hacia la puerta pesada de acero al fondo de la bodega, pero tenía las piernas hechas de plomo. Vio sus zapatos Oxford, pulidos, devorando la distancia entre los dos. Julian se detuvo a menos de 1 metro de ella.
De cerca, olía a tintorería fina y a lluvia fría. Tenía una cicatriz tenue que le cruzaba la ceja izquierda. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Nora, dijo ella. Su voz no tembló. Fue una pequeña victoria, pero se aferró a ella. Nora. Julian probó el nombre en su lengua. No era un cumplido ni un insulto. Solo era información. ¿Sabes de la deuda que este hombre ha acumulado? No, dijo ella, sin ninguna emoción en la voz. Yo pensaba que él vendía oficinas. Los labios de Julian se movieron apenas. No fue una sonrisa, solo una breve perturbación en el granito de su rostro. Él no vende nada más que mentiras, Nora. Sobre todo a ti. Se dio la vuelta, encarando a Greg. Greg temblaba visiblemente ahora, con las manos flotando torpemente en el aire, como si se preparara para recibir un golpe. Evalúas mal las cosas, Gregory, dijo Julian en voz baja. Chasqueó los dedos, un solo golpe seco que resonó con fuerza. Desde la periferia oscura del cuarto, un cuarto hombre dio un paso al frente. Cargaba 2 grandes bolsas de lona verde oscuro. Se veían pesadas. El hombre caminó junto a la mesa y las dejó caer directamente a los pies de Greg. Un golpe seco. Y otro. El sonido fue denso, sólido. El polvo se levantó del piso de concreto alrededor de las bolsas. Greg las miró, desconcertado. ¿Qué? ¿Qué es esto? Julian metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un delgado encendedor de plata. No encendió ningún cigarro. Solo le dio vueltas entre los dedos, observando cómo la luz fluorescente resbalaba por sus bordes. Tú la llamaste basura, declaró Julian. Me la ofreciste para saldar una deuda de $340.000. Sí, dijo Greg con entusiasmo, asintiendo rápidamente. Sí, exacto. Un intercambio justo. No, respondió Julian. No es un intercambio justo, porque tú tienes la misma visión económica que un drogadicto desesperado. Julian señaló las bolsas con el encendedor. Ábrelas. Greg se arrastró de rodillas. Tomó el pesado cierre de latón de la primera bolsa y tiró de él con fuerza. Nora dejó escapar un jadeo. No pudo evitarlo. Fajos de billetes de $100, fila tras fila, empacados con precisión, oliendo levemente a tinta y a manos sucias. Era más dinero del que Nora había visto en toda su vida. Era dinero de película. Una riqueza inalcanzable, aterradora, sentada ahí en una sucia bolsa de lona sobre el piso de una bodega. Hay exactamente $1 millón en esas bolsas, dijo Julian, y su voz cayó a un registro que vibró en el pecho de Nora. Menos los 340.000 que me debes. Los 660.000 restantes son tuyos, para que te los quedes. Greg se quedó de rodillas, las manos flotando sobre el dinero, con miedo de tocarlo. Miró a Julian, sin comprender nada. ¿Míos? ¿Por qué? Porque yo la estoy comprando a ella, dijo Julian. Las palabras golpearon a Nora como un golpe físico. El aire se le escapó de los pulmones. Comprándola. Como a un auto. Como a una pintura. Greg soltó una carcajada maniática, sin aliento. ¿Estás? Me estás pagando por ella. $1 millón. Miró a Nora, con una sonrisa repugnante extendiéndose por su cara. Te lo dije, Nora. Te dije que saldríamos de esto. Volteó de nuevo hacia Julian. ¿Trato? Trato hecho. Llévensela. Es suya. Julian dio un paso al frente. El tacón de su zapato aplastó con fuerza los dedos de Greg. Greg soltó un grito agudo, un sonido de pura agonía, pero Julian no levantó el pie. Presionó más, inclinándose hacia adelante, el rostro completamente inexpresivo. No te estoy dando este dinero porque ella esté en venta, dijo Julian en voz baja, mirando hacia abajo al hombre que se retorcía. Te doy este dinero para establecer una base de realidad. Tú la llamaste basura. Yo estoy demostrando, de manera empírica, que eres un hombre ciego y estúpido. Estoy pagando $1 millón para ver cómo te das cuenta de que lo más valioso en tu patética vida estaba parado justo detrás de ti, y lo tiraste a la basura. Julian retiró el pie lentamente. Greg se hizo un ovillo,
sosteniéndose la mano, sollozando. Julian miró a uno de sus hombres. Cuenten los 340. Déjenle el resto. Después, rómpanle la otra mano. Si lo vuelven a ver en esta ciudad, mátenlo. Se volvió hacia Nora. Ella temblaba ahora. La violencia calculada de ese hombre resultaba sofocante. Julian no intentó tocarla. No le ofreció la mano. Simplemente la miró y dijo, «Nos vamos». Nora no volteó a ver a Greg. Mientras caminaba hacia la puerta pesada de acero, el sonido de un hueso quebrándose resonó detrás de ella, seguido de un grito ahogado y agónico. No se estremeció. Para su propia sorpresa, no sintió absolutamente nada por el hombre que sangraba en el piso. 5 años de amor se habían evaporado en el lapso de 5 minutos, quemados por la traición y el resplandor crudo de una luz de bodega. Empujó la puerta y salió al frío cortante de la noche de noviembre. El aire helado le golpeó los pulmones como esquirlas de vidrio, devolviéndola de golpe a la realidad. Una camioneta negra esperaba junto a la banqueta, el escape formando nubes blancas en la oscuridad. Julian ya estaba de pie junto a la puerta trasera abierta. No la sostenía por caballerosidad. Esperaba a que su carga subiera. Nora se detuvo en la banqueta. Se cruzó de brazos sobre su vestido delgado, temblando con violencia. «No voy a ir contigo». Julian hizo una pausa. Apoyó la mano sobre el borde superior de la puerta del auto. «Tienes $43 en tu cuenta de banco, Nora. Tu contrato de renta está a nombre de él, y los hombres dentro de esa bodega no distinguirán entre Gregory y la novia de Gregory si deciden que 600,000 no alcanza para calmar su orgullo». Ella lo miró fijamente. «Investigaste mi cuenta de banco. Yo sostengo la deuda de un hombre. Investigo todo lo que ese hombre toca», dijo Julian con calma. «Sube al auto». «Me compraste», escupió ella, el asco por fin abriéndose paso a través de su conmoción. «Tiraste $1 millón al piso como si yo fuera un pedazo de carne en una subasta». «Tiré $1 millón para quebrar el espíritu de un hombre», corrigió Julian, con un tono exasperantemente calmado. «Tú fuiste el instrumento de esa ruptura. No confundas una demostración táctica de riqueza con trata de personas. Yo no compro personas, Nora. Son un pésimo retorno de inversión». Golpeó el techo del auto con los dedos. «Sube, o camina de vuelta a Brooklyn con esos zapatos ridículos. Sinceramente, no me importa cuál elijas». Se deslizó hacia el asiento trasero, dejando la puerta abierta. Nora miró hacia la calle desolada. Estaba vacía, industrial, oscura. Volteó de nuevo hacia la puerta abierta. El interior de la camioneta estaba bañado en una luz ámbar cálida. Tomó una decisión. No una buena decisión, pero la única que no implicaba morir congelada o ser asesinada por mafiosos. Subió al auto. La puerta se cerró con un golpe pesado y presurizado que las aisló del ruido de la ciudad. Los asientos de piel estaban calientes. Olía a cuero desgastado y al leve cítrico de la colonia de Julian. Mientras la camioneta se alejaba de la banqueta, Nora se mantuvo pegada contra la ventana opuesta. El silencio se extendió, espeso y pesado. Observó cómo las luces de la calle parpadeaban sobre el rostro de Julian. Él leía algo en su teléfono, por completo indiferente a su presencia. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Nora finalmente, la voz tensa. «Si no soy esclava, y no soy prostituta, ¿qué soy? Una mascota». Julian no levantó la vista de la pantalla. «Eres un pasivo que acabo de gastar $1 millón en adquirir, lo cual te convierte en mi problema. Yo no pedí que me adquirieran. Y no pedí presenciar cómo un hombre adulto trataba de rentar a su propia pareja para salvar sus rodillas. Y sin embargo, aquí estamos», respondió Julian, por fin bloqueando su teléfono y guardándolo en el bolsillo. Volteó la cabeza para mirarla. Bajo la luz tenue del auto, sus ojos parecían más oscuros, casi negros. «Diste 5 años de tu vida a un parásito», dijo Julian en voz baja. No fue un insulto. Fue una autopsia de su pasado. Trabajaste doble turno. Pagaste sus deudas. Dejaste que te convenciera de que tus propios sueños, tu arte, tu carrera, eran secundarios frente a su ambición.
La respiración de Nora se detuvo. ¿Cómo sabes de mi arte? Te lo dije. Sé todo lo que él toca. Julian se movió ligeramente, inclinándose hacia adelante. Gregory te miró y vio un escudo, algo que arrojar frente a las balas destinadas a él. Te vio como basura porque es fundamentalmente incapaz de reconocer el valor. ¿Y tú qué ves?, se preguntó Nora, la voz apenas un susurro. Odió lo desesperada que sonaba. Odió estarle pidiendo validación a un jefe de la mafia. Pero el piso había desaparecido bajo sus pies, y estaba en caída libre. Julian la miró fijamente. Por primera vez en toda la noche, la máscara fría y calculadora se resbaló, solo una fracción. Había algo intensamente pesado detrás de su mirada. Algo que se parecía mucho a la furia, aunque no dirigida hacia ella. Veo a alguien que todavía no sabe cómo pelear por sí misma, dijo Julian. Veo lealtad desperdiciada en un tonto. Miró hacia otro lado, hacia el tráfico oscuro frente al parabrisas. Yo no tolero el desperdicio, Nora. Mañana arreglamos tu vida. Esta noche, duermes. Metió la mano en la consola entre los dos asientos. Sacó una gruesa cobija de lana y se la dejó caer en el regazo. Nora la atrapó. Era pesada, cálida. Se la echó sobre los hombros, dándose cuenta por primera vez de lo agotada que estaba en realidad. Su adrenalina se desplomaba, dejándola hueca y adolorida. Miró al hombre a su lado. Temido, despiadado. Acababa de romperle los huesos a un hombre y de dejar caer una fortuna sobre un piso sucio. Era un monstruo en todo el sentido de la palabra. Pero mientras Nora cerraba los ojos, dejando que el zumbido del motor la arrastrara hacia la oscuridad, se dio cuenta de algo aterrador. Por primera vez en 5 años, se sentía a salvo. Despertar fue un proceso lento y brutal de inventario. Primero llegó lo físico. La cabeza de Nora palpitaba con un dolor sordo y rítmico. Sus pies estaban hinchados, las ampollas de los tacones que Greg había exigido ardiendo contra las sábanas. Después llegó lo ambiental. Las sábanas eran pesadas, frescas, olían a detergente sin fragancia. El colchón era firme. No había ruido de tráfico. No había radiador traqueteando. Por último llegó el recuerdo. La mesa de póker. Las bolsas de lona. El sonido de la mano de Greg astillándose bajo un zapato de piel. Nora se incorporó, arrastrando el pesado edredón hasta la barbilla. Estaba en una habitación que se parecía menos a un hogar y más a una suite de hotel de lujo esperando a su próximo huésped anónimo. Ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de Manhattan, gris y magullado bajo las nubes de la mañana. Las paredes eran de pizarra, los muebles minimalistas y afilados. No había fotografías, no había libros, no había desorden. Era un cuarto sin historia. Un golpe cortés en la puerta, 2 toques, la hizo sobresaltarse. Adelante, dijo ella. Su voz sonó como papel de lija. La puerta se abrió y entró una mujer de unos 50 y tantos años. Vestía un sencillo vestido gris y cargaba una charola. Tenía ojos amables, pero su postura era estrictamente profesional. Buenos días, señorita, dijo la mujer, dejando la charola sobre el buró de vidrio. Café negro, una jarra de agua, 2 aspirinas. Mi nombre es Helen. El señor Russo pidió que le avisara. Él la espera en el comedor cuando esté lista. ¿Russo? Julian Russo. El nombre por fin ancló al fantasma a la realidad. ¿Dónde estamos?, preguntó Nora. En Tribeca, respondió Helen con suavidad. Abrió la puerta de un closet revelando una hilera de ropa nueva. Suéteres, jeans, blusas sencillas. Las etiquetas todavía puestas. Me tomé la libertad de calcular sus tallas según la ropa con la que llegó. Hay artículos de aseo en el baño. Tómese su tiempo. Helen se fue en silencio, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella. Nora se quedó mirando el café. No quería tomárselo. No quería usar la ropa de Julian. Quería despertar en su departamento estrecho y con corrientes de aire en Brooklyn. Pero ese departamento ya no existía, atado a un hombre que la había vendido por una fracción de lo que debía. Se tomó las aspirinas. Se bebió el café. Se bañó en un baño de mármol negro sin costuras,
tallándose la piel hasta que se puso rosada, tratando de lavarse el olor de la bodega, el recuerdo del sudor de Greg. Se vistió con unos jeans oscuros y un suéter de cachemira gris que costaba más que su renta mensual. Le quedaba perfecto. Eso la inquietó más de lo que le hubiera molestado si no le quedara bien. Cuando Nora finalmente atravesó el penthouse enorme y silencioso hasta el comedor, encontró a Julian. Estaba sentado en una mesa de roble macizo, leyendo una tableta. Traía una camisa blanca impecable, las mangas enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos marcados por músculo y cicatrices delgadas y dispersas. El saco había desaparecido, pero el aura de violencia contenida permanecía. No levantó la vista cuando ella entró. «Siéntate». Nora jaló una silla al otro extremo de la mesa. «Me compraste un guardarropa». «Provisioné necesidades básicas», corrigió Julian, deslizando la vista por un documento en la pantalla. «Tu ropa anterior quedó comprometida por el ambiente de la bodega, y francamente, se veía barata. Si vas a vivir aquí, no vas a parecer una víctima». «Soy una víctima», le espetó Nora, la rabia por fin abriéndose paso a través de la niebla del agotamiento. «Me secuestraste». Julian bloqueó la tableta y la dejó boca abajo sobre la mesa. La miró. Los ojos planos y muertos de la noche anterior habían desaparecido, reemplazados por una inteligencia aguda y calculadora. «Tú subiste a mi auto», dijo con calma. «Pudiste haber caminado. Evaluaste los riesgos e hiciste una elección. Eso te convierte en sobreviviente, Nora. Deja de aferrarte al papel de víctima. No cumple ningún propósito táctico». Deslizó un folder de manila por lo largo de la mesa. Se detuvo justo frente a ella. «Ábrelo». Nora dudó, después levantó la tapa. Adentro había una licencia de conducir nueva, un pasaporte, y una elegante tarjeta de crédito negra. Los nombres coincidían con los suyos, pero la dirección era el penthouse. «Tu vida anterior está siendo desmantelada en este momento por mis asociados», explicó Julian, tomando un sorbo de café. «Tu contrato de renta está roto. Tus pertenencias, las que vale la pena conservar, se guardarán en una bodega de almacenamiento. La escuela donde enseñas ya recibió una carta formal de renuncia, alegando una emergencia familiar». Nora se puso de pie de un salto, la silla rechinando con fuerza contra el piso de madera. «Renunciaste a mi trabajo. No tenías ningún derecho. Eso era mío. Era lo único que tenía que Greg no había arruinado». Julian no se inmutó ante su arrebato. Tomó otro sorbo de café. «Tu escuela es un edificio público sin seguridad. Greg le debe dinero a gente mucho menos disciplinada que yo. Cuando reaparezca, y va a reaparecer, porque las ratas siempre buscan comida, te va a buscar. Va a llevar su desastre hasta tu salón de clases. ¿Quieres exponer a los niños a eso?» Nora se quedó congelada. El fuego en su pecho se convirtió en hielo. Se imaginó a sus alumnos de tercer grado. Se imaginó a los hombres de la bodega entrando al salón de arte. Lentamente volvió a sentarse. Odió que él tuviera razón. Odió la lógica fría e innegable de su mundo. «Entonces soy una prisionera», dijo en voz baja. «Eres una invitada», dijo Julian. «Tienes una tarjeta con un límite de $50,000. Puedes salir de este departamento cuando quieras, siempre que lleves a Thomas contigo». Señaló hacia el pasillo, donde un hombre enorme y trajeado permanecía de pie en silencio junto al elevador. «No vas a contactar a tus viejas amistades. No vas a buscar a Gregory. Vas a usar este tiempo para descubrir cuánto vale realmente tu vida ahora que no la pasas cargando un peso muerto». «¿Y tú qué ganas con esto?», preguntó Nora, entrecerrando los ojos. «Los hombres como tú no hacen caridad». Julian la miró largo rato. El silencio se extendió hasta sentirse frágil, a punto de romperse. «Detesto ver el potencial pudrirse», dijo Julian, la voz cayendo una fracción. «Y me debía a mí mismo un recordatorio de que no todo en esta ciudad tiene una etiqueta de precio». «¿Tú eres mi recordatorio, Nora? No me decepciones siendo inútil». Tomó su tableta y salió del cuarto, dejándola sola con una nueva identidad y una jaula amplia y vacía. Pasaron 3 semanas. El penthouse no se sentía como un hogar. Se sentía como una sala de espera en el purgatorio.
Nora pasó la primera semana durmiendo. Su cuerpo, por fin liberado del terror crónico y de bajo grado de mantener a flote a Gregor, simplemente se apagó. Para la segunda semana, el silencio comenzó a ensordecerla. Recorría el perímetro del departamento. Observaba la ciudad moverse cientos de metros abajo, un organismo vivo y respirante del cual ella ya no formaba parte. Thomas, su sombra, era cortés pero completamente incomunicativo. Ellen traía la comida. Julian era un fantasma. Salía antes de que ella despertara y regresaba mucho después de que ella se retiraba a su cuarto. Cuando sus caminos se cruzaban, era un breve asentimiento, un intercambio transaccional de oxígeno en el pasillo. Para la tercera semana, Nora estaba perdiendo la cabeza. Lo encontró en su oficina, tarde un martes por la noche. La puerta estaba entreabierta. El cuarto olía a papel viejo, cuero y café negro. Julian estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, rodeado de pilas de libros contables muy tachados y manifiestos de embarque. Se sobaba el puente de la nariz, con un aspecto visiblemente agotado. Nora tocó el marco de la puerta abierta. Él no levantó la vista. Si necesitas algo, dile a Ellen. No necesito nada, dijo Nora, entrando al cuarto. Quiero un trabajo. Julian dejó de escribir. Levantó la cabeza lentamente. Disculpa. Me estoy volviendo loca, dijo Nora, cruzando los brazos. Se mantuvo firme bajo su mirada pesada. No soy un gato de casa. No puedo quedarme sentada gastando tu dinero en ropa que no tengo donde usar. Quiero trabajar. En este momento te estás escondiendo de 3 sindicatos diferentes que amarían usarte como palanca en mi contra, dijo Julian con voz plana. No vas a trabajar afuera. Me refiero a aquí, lo corrigió ella, señalando las torres de papeles sobre su escritorio. Manejé la logística del departamento de arte de una escuela con un presupuesto de 0. Manejé las finanzas caóticas y fraudulentas de Greg durante 5 años. Sé encontrar patrones. Déjame ayudar. Julian se recostó en su silla. La estudió. Era esa misma mirada de tasación de la bodega, pero esta vez sin la crueldad. Era un cálculo genuino. Esto no es calificar dibujos de dedos, Nora. Lo sé, dijo ella. Es lavado de dinero, o contrabando, o lo que sea que hagas para pagar un departamento que cuesta más que el Producto Interno Bruto de una isla pequeña. Una carcajada seca escapó de los labios de Julian. Fue un sonido sorprendente, áspero, oxidado por la falta de uso. Le transformó el rostro, haciéndolo lucir más joven, completamente humano por un segundo. Es una empresa de suministros para restaurantes, dijo Julian, el fantasma de una sonrisa todavía rondando su boca. Legítima, en su mayoría. Da cobertura para las operaciones menos decentes. Pero los márgenes están sangrando, y mi contador o es incompetente, o me está robando. Deslizó un pesado libro contable encuadernado en piel sobre el escritorio. ¿Quieres un trabajo? Encuentra la fuga. Tienes 48 horas. Si fallas, vuelves a ver televisión durante el día. Nora caminó hacia adelante, el corazón latiéndole rápido y firme contra las costillas. Tomó el libro contable. ¿Pesaba? ¿Y si lo encuentro? Entonces hablaremos de un salario, dijo Julian, volviendo a sus propios papeles. Te pagarán exactamente lo que vales, ni un centavo más. Durante los siguientes 2 días, Nora casi no durmió. Instaló su campamento en el extremo lejano de la mesa del comedor. Le pidió a Ellen marcadores, una calculadora y un pizarrón. Se sumergió en los números. Era un desastre. La empresa de suministros estaba inflada con proveedores fantasma, facturas duplicadas y cargos erráticos de combustible. Pero los números no mentían. No hacían promesas que no pudieran cumplir. No apostaban su futuro en bodegas sucias. Los números seguían reglas. El jueves por la noche, a las 11, Nora regresó a la oficina de Julian. Dejó caer el libro contable sobre su escritorio. Julian levantó la vista. Página 42, dijo Nora, la voz ronca pero firme. Pagos a un proveedor llamado Apex Logistics. Te facturan transporte refrigerado cada semana, pero mira los recibos de gasolina.
Julian abrió el libro. Recorrió con el dedo la columna que ella había marcado con resaltador amarillo brillante. El consumo de combustible no coincide con el kilometraje de camiones refrigerados, explicó Nora, inclinándose sobre el escritorio. Estaba lo bastante cerca para volver a oler su colonia, esa lluvia fría y cítrico. Te están facturando por transporte de carga pesada, pero los recibos de gasolina sugieren que están operando camiones estándar. Los registros de temperatura están falsificados. No están transportando productos perecederos. Están transportando mercancía seca y quedándose con la diferencia en las tarifas de transporte. Son aproximadamente $80.000 al mes. Julian se quedó mirando los números. Guardó silencio durante un largo rato. El aire del cuarto se puso pesado, cargado con una electricidad repentina y peligrosa. Él no se veía enojado. Se veía completamente frío. Thomas, llamó Julian. El hombre gigante apareció en la puerta al instante. Prepara un auto, dijo Julian en voz baja. Necesitamos visitar al dueño de Apex Logistics. Thomas asintió y desapareció. Julian cerró el libro contable. Por fin miró a Nora. Ella se quedó ahí, de pronto consciente de lo que acababa de poner en marcha. Había encontrado a un ladrón. En su mundo, a un ladrón se le despedía. En el mundo de Julian, lo destruían. Yo. Nora titubeó, dando un paso atrás. ¿Qué le vas a hacer? Julian se puso de pie, abrochándose el saco. Voy a cerrar una cuenta que no es rentable. Esa es la realidad del trabajo que pediste hacer, Nora. Cada número tiene una consecuencia. Cada error sangra. Caminó a su lado, deteniéndose justo al llegar al marco de la puerta. No se volteó. Tu lógica es impecable, dijo Julian en voz baja. Tu atención al detalle es aguda. Mañana redactaré un contrato. 50.000 al año, para empezar. Bienvenida a la firma. Se fue por el pasillo. Nora se quedó sola en la oficina, el pesado libro contable descansando sobre el escritorio. Había querido sentirse útil. Había querido tomar el control de su vida. Ahora tenía un trabajo, trabajando para un monstruo. Y que el cielo la ayudara, porque era buena en eso. El invierno cayó sobre Nueva York como una pesada manta de hierro. 2 meses después de empezar su empleo, la vida de Nora se había asentado en una rutina extraña y de alto riesgo. Trabajaba desde el penthouse, auditando los negocios legítimos del imperio de Julian. Encontraba ineficiencias, recortaba desperdicios, reestructuraba nóminas. Era, en esencia, la directora financiera en las sombras de una organización criminal. El miedo se había apagado, reemplazado por una extraña adrenalina hiperconcentrada. Julian ya no era un fantasma. Pasaban horas juntos en su oficina, discutiendo estructuras fiscales y empresas fachada. Era despiadado, exigente, y por completo intransigente. Pero la escuchaba cuando ella hablaba. No la interrumpía. No la menospreciaba. Para un hombre que gobernaba a través de la intimidación, trataba la mente de Nora con absoluta reverencia. Era embriagador. Pero la jaula, por dorada que fuera, seguía siendo una jaula. Necesito salir, anunció Nora un martes por la mañana. Julian bebía espresso en la mesa del comedor, leyendo el periódico físico. No bajó el papel. Thomas está disponible para llevarte. No solo quiero que me lleven. Necesito caminar, dijo Nora, poniéndose un abrigo pesado de lana. Necesito materiales de arte, de verdad. Voy a una tienda en Soho. Es martes por la mañana. Va a estar vacío. Julian bajó el periódico lentamente. La miró, sus ojos recorriendo la determinación en su postura. Lleva a Garrett también, dijo Julian con suavidad. Garrett era nuevo en el equipo, más joven, más rápido, con ojos que escaneaban el perímetro constantemente, como un halcón nervioso. Bien, aceptó Nora. El aire afuera era brutalmente frío, mordiéndole las mejillas en el momento en que bajó de la camioneta. Soho estaba relativamente tranquilo, las calles empedradas resbalosas por la escarcha que se derretía. Entrar a la tienda de materiales de arte se sintió como entrar a una vida pasada.
El olor a aceite de linaza, lienzo crudo y grafito la golpeó como un impacto físico. Cerró los ojos un segundo, solo para respirarlo. Pasó una hora recorriendo los pasillos, tomando acrílicos de cuerpo espeso, un juego de pinceles de Marta, y 3 lienzos grandes ya preparados. Por primera vez en meses, sus dedos tenían ganas de crear algo que no fuera una hoja de cálculo. Garrett esperaba junto a la puerta principal, luciendo completamente fuera de lugar entre la exhibición de papeles de acuarela, las manos metidas casualmente en los bolsillos de su abrigo oscuro. Nora se acercó a la caja registradora, sacando la tarjeta negra de metal que Julian le había dado. Vaya, vaya, vaya. Miren quién subió de nivel en la vida. La voz le heló la sangre en las venas a Nora. Era un sonido grasoso, familiar. Se dio la vuelta lentamente. Parado cerca de la exhibición de caballetes estaba un hombre llamado Ricky. Era uno de los antiguos socios de Greg, un estafador de bajo nivel que manejaba juegos de dados ilegales en departamentos de sótano. Se veía peor de lo que ella recordaba, pelo greñudo, una chamarra sucia, ojos maniáticos e inquietos. Ricky, dijo Nora, la voz tensa. Greg te ha estado buscando, cariño, se burló Ricky, acercándose más. Olía a cerveza rancia y a ropa sin lavar. Está en malas condiciones. Perdió el uso de la mano derecha. Qué curioso. Dijo que te fuiste con los peces gordos. Los ojos de Ricky bajaron hacia la tarjeta negra en su mano. Una luz codiciosa y fea se encendió en sus pupilas. Parece que tenía razón. Nos estás ocultando algo, Nora. Greg le debe a mucha gente. ¿Crees que puedes simplemente alejarte mientras nosotros nos morimos de hambre? Estiró sus dedos sucios, agarrándola de la muñeca. No alcanzó ni a apretar. Un borrón de movimiento eclipsó la visión de Nora. Garrett cruzó 5 metros de espacio comercial en una fracción de segundo. No gritó. No dio ninguna advertencia. Garrett tomó a Ricky del cuello con la mano izquierda, levantándolo hasta las puntas de los pies, y lo azotó contra la exhibición de caballetes. La madera se astilló con un estruendo violento. Los lienzos cayeron al piso. La cajera gritó. No la toques, dijo Garrett. Su voz estaba por completo desprovista de emoción, un eco escalofriante del temperamento de Julian. Ricky se ahogaba, sus manos arañando inútilmente la muñeca de Garrett. Su cara se puso de un morado feo. Garrett, detente, gritó Nora, dando un paso al frente. ¿Lo vas a matar? Garrett no soltó la presión. Miró a Nora, esperando una orden directa. Suéltalo, exigió Nora, la voz temblorosa. Garrett soltó su agarre. Ricky se desplomó al piso entre la madera rota, tosiendo violentamente, jadeando por aire. Garrett pasó sobre el hombre que resollaba, recogió las bolsas de Nora del mostrador, y dejó caer una pila de billetes de $100 sobre la caja registradora. Por los daños, le dijo a la cajera aterrada. Puso una mano ligera sobre la espalda de Nora. Ya nos vamos. El viaje de regreso al Penthouse fue un borrón sofocante. Nora miraba por la ventana, las manos temblando con violencia sobre su regazo. No era solo una contadora. No era solo una invitada. La violencia no era teórica. Caminaba justo a su lado, lista para quebrarle el cuello a un hombre en una tienda de arte. Cuando entraron al Penthouse, Julian estaba de pie en el vestíbulo. Era obvio que ya había recibido una llamada. Su rostro era una máscara ilegible de furia fría, la clase de rabia que no grita, sino que quema hasta las cenizas todo lo que toca. Garrett, espera afuera, ordenó Julian en voz baja. La puerta se cerró con un clic. Nora se quedó en la entrada, las bolsas de materiales de arte pesando en sus manos. Julian cerró la distancia entre ellos en 3 zancadas largas. No la tocó, pero su presencia era abrumadora. Se cernió sobre ella, vibrando con una tensión firmemente enroscada. ¿Estás herida? Su voz fue un susurro áspero. No, dijo Nora. Lo miró hacia arriba, negándose a encogerse. Garrett lo controló. No debiste haber estado ahí, dijo Julian, la mandíbula tensándose. No eres una civil, Nora. No puedes andar por las calles fingiendo que el pasado está muerto. El pasado no muere. Espera.
Estaba comprando pintura, gritó Nora, la adrenalina por fin rompiendo en lágrimas que se había negado a derramar. Dejó caer las bolsas al piso. Quería una hora normal. Estoy tratando de construir algo entre los escombros. Julian, llevo tus libros. Vivo en tu fortaleza, pero no soy tuya para encerrarme. Eres mía, rugió Julian. El sonido hizo añicos el silencio impecable del penthouse. No fue el rugido de un jefe de la mafia reclamando propiedad. Fue el sonido crudo y desesperado de un hombre aterrado de perder algo. Nora se congeló. El eco de esas palabras quedó suspendido en el aire entre los dos, pesado y peligroso. Julian dejó de respirar. Se dio cuenta de lo que había dicho. La armadura fría e impenetrable se agrietó, fracturándose por el centro. Dio un paso atrás, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado, arruinándolo. Eres mi responsabilidad, se corrigió, la voz cayendo a un tono grave y derrotado. Apartó la mirada de ella, contemplando el piso. Cuando tenía 22 años, dejé que alguien saliera de una casa segura porque quería sentirse normal por una hora. Quería comprar un libro. La miró de nuevo. Los ojos muertos habían desaparecido. En su lugar había un duelo hueco y consumidor. Me lo devolvieron por partes, dijo Julian en voz baja. Yo no tolero el desperdicio, Nora. No tolero perder lo que he decidido proteger. ¿Quieres pintar? Pinta aquí. Te compro la tienda entera. Pero no me pidas que apueste tu vida solo para que te sientas normal. Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo por el largo pasillo hacia su oficina. Nora se quedó en el vestíbulo, mirando el espacio vacío que él había dejado atrás. Las bolsas de pintura descansaban a sus pies. La jaula no se había construido para mantenerla dentro. Se había construido para mantener afuera a los monstruos. Y el hombre que la construyó era el más aterrado de todos ellos. El penthouse empezó a oler a trementina y a ambición cruda. Nora reclamó la esquina noreste de la sala. Empujó un sillón de piel de $6.000 para hacer espacio para su caballete. Durante los primeros días, simplemente se quedó mirando el lienzo en blanco. El espacio blanco era aterrador. Exigía una verdad que ella no estaba segura de estar lista para articular. Entonces, un viernes por la noche, mientras la ciudad rugía en silencio afuera del vidrio grueso, tomó una espátula de paleta. No pintó flores. No pintó paisajes. Pintó el agarre sofocante de una bodega. Pintó trazos violentos y afilados de carbón y carmesí. Pintó el peso sofocante de $1 millón estrellándose contra el concreto. Julian no la detuvo. No se quejó de la gota perdida de azul cerúleo que manchó permanentemente el tapete importado. Se sentaba en el sofá, un vaso de agua mineral en la mano, y la observaba trabajar. Nunca ofrecía críticas. Solo observaba, tratando su proceso creativo con la misma intensidad silenciosa que aplicaba a sus libros contables. ¿Quién fuere?, preguntó Nora una noche. No apartó la vista del lienzo, arrastrando una gruesa capa de blanco titanio sobre la tela áspera. El silencio se extendió tanto que ella pensó que él no respondería. Mi hermano menor, dijo Julian finalmente. Las palabras sonaron como si las arrastraran sobre vidrio roto. ¿Leo? Nora dejó de moverse. Bajó la espátula. Tenía 19 años. Julian siguió mirando el piso entre sus zapatos. Odiaba esta vida. Odiaba el ruido, la paranoia. Quería estudiar arquitectura. Le dije que podía hacerlo, pero que tenía que mantenerse cerca. Tenía que llevar a su equipo de seguridad con él. Julian dejó su vaso sobre la mesa. El hielo tintineó agudamente. Una tarde sobornó a su seguridad para que miraran hacia otro lado. Solo quería ir solo a una librería en el Village. Quería sentarse en un café y leer sin dos hombres armados respirándole en la nuca. Julian se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. La familia con la que estábamos en guerra no le importó que fuera civil. Solo les importó que compartiera mi sangre. Fue un mensaje. Nora se volteó para mirarlo. El jefe de la mafia frío e impenetrable había desaparecido. En su lugar estaba sentado un hombre vaciado por una década de culpa de sobreviviente.
Te compré a un hombre que te trataba como basura, dijo Julian, mirándola hacia arriba. Sus ojos estaban por completo indefensos. Me dije a mí mismo que era para probarle un punto a Gregory, una demostración táctica. Pero era una mentira. Se puso de pie, caminando lentamente hacia el caballete. Se detuvo a solo unos centímetros de distancia, lo bastante cerca para que Nora sintiera el calor que irradiaba de su pecho. Vi a alguien ahogándose por un hombre al que no le importaba, susurró Julian. Y no pude ver que sucediera otra vez. Te encerré en esta torre porque pensé que podía controlar las variables. Pensé que si construía las paredes lo bastante gruesas, el mundo no podría entrar. Nora extendió la mano. Sus dedos estaban manchados de pintura negra. No le importó. Presionó la palma plana contra el centro del pecho de Julian, justo sobre su corazón. Latía en un ritmo constante y pesado. No puedes controlar las variables, Julian, dijo ella con suavidad. Solo puedes elegir con quién te paras en la línea de fuego. Él miró hacia abajo, a su mano, después hacia arriba, a sus ojos. El espacio entre los dos se evaporó. No la besó con suavidad. No hubo vacilación, ninguna pregunta cortés. La besó como un hombre muriendo de sed. Sus manos subieron para sostenerle el rostro, los pulgares trazando la línea de su mandíbula. El beso fue desesperado, magullador, y sabía a espresso o amargo y a ruina reprimida. Nora le devolvió el beso con la misma ferocidad. Agarró las solapas de su camisa, anclándose a él. 5 años había pasado encogiéndose, haciéndose pequeña para acomodar el frágil ego de Greg. Julian no la quería pequeña. La quería completa, la rabia, la inteligencia, el desorden. Cuando por fin se separaron, el aire del cuarto se sentía distinto. Julian apoyó su frente contra la de ella, la respiración agitada. Soy un mal hombre, Nora. Hago cosas terribles para mantener este imperio en pie. Lo sé, susurró ella, las manos todavía aferradas a su camisa. Pero eres el único monstruo honesto que he conocido. El momento se rompió con el timbre agudo y estridente del teléfono encriptado de Julian. Él se puso rígido. No quería contestar, pero el teléfono siguió sonando. Un sonido persistente y feo que los arrastró de vuelta a la realidad. Se apartó, metiendo la mano en su bolsillo. Russo contestó. Nora observó su rostro. La vulnerabilidad desapareció al instante, reemplazada por la máscara de granito. Su mandíbula se apretó lo suficiente para quebrar dientes. ¿Dónde?, preguntó Julian bruscamente. ¿Cuántos? Escuchó durante otros 10 segundos. Colgó el teléfono sin decir otra palabra. ¿Qué pasa?, preguntó Nora, el corazón acelerándose en su pecho. Era Thomas, dijo Julian, caminando rápido hacia el pasillo. Greg volvió a la ciudad. La sangre de Nora se heló. ¿Le rompiste la mano? Le dijiste que lo matarías. Lo hice, dijo Julian, sacando una pesada caja de seguridad de metal de debajo de la mesa de consola en el pasillo. Marcó un código y la caja se abrió con un clic. Adentro había una pistola negra mate y 2 cargadores de repuesto. Pero la desesperación vuelve estúpidos a los hombres. No vino solo. Fue con la familia Barón, el sindicato que controla los muelles. Les vendió los servidores que has estado auditando. Nora sintió el aire escaparle de los pulmones. Los servidores de logística, la sangre vital del flujo de efectivo legítimo e ilegítimo de Julian. ¿Cómo pudo siquiera saber de los servidores?, exigió ella. Julian revisó el carro del arma, metiendo una bala en la recámara con un chasquido agudo. No lo sabía, pero sabía que tú eras quien los auditaba. Les dijo a los Baroni que mi nueva contadora es el eslabón débil. Van a atacar la bodega principal en Queens esta noche. ¿La bodega con el servidor?, preguntó Nora, dando un paso al frente. Julian, todo el libro de respaldo está en ese servidor local. Si lo toman, tienen todo lo que necesitan para desmantelarte. Estoy consciente, dijo Julian. Metió los cargadores de repuesto en el bolsillo de su abrigo. Garrett y Thomas se reúnen conmigo abajo. Vamos a borrar el servidor y quemar el edificio antes de que lleguen los Barón. Voy contigo, dijo Nora. Absolutamente no.
Julian, el servidor está encriptado con un cifrado rotativo, argumentó Nora, la voz elevándose. Tomó su abrigo del perchero. No tienes la clave. Yo sí. Si intentas forzarlo, el sistema de seguridad va a bloquear el disco y va a transmitir los datos a la nube. Me necesitas para borrarlo por completo. Julian se volteó hacia ella, los ojos destellando con furia cruda. No te voy a llevar a una zona de guerra. Tú mismo lo dijiste, gritó Nora, dando un paso directo hacia su espacio, negándose a retroceder. No puedes controlar las variables. Este es mi trabajo, Julian. Es mi libro contable. Déjame arreglar esto. Él la miró fijamente. El reloj corriendo en su cabeza era prácticamente audible. Cada segundo que perdían discutiendo era un segundo que los Baroni ganaban sobre la bodega. Soltó una maldición violenta en italiano. Si te alejas de mi vista un solo segundo, te voy a encerrar en una bóveda por el resto de tu vida. ¿Entiendes? Maneja, dijo Nora. El viaje hacia Queens fue un borrón de luces de neón y silencio pesado. La camioneta se lanzaba a través de las calles de medianoche, pasándose los altos con total impunidad. Garrett conducía, los ojos fijos en el camino, mientras Thomas iba en el asiento del copiloto, un rifle automático con silenciador descansando sobre sus rodillas. Julian se sentó atrás con Nora. Le tomó la mano. Su agarre era fuerte, casi doloroso, ancla para ambos en medio del caos que escalaba. La bodega estaba en el borde del río East. No era el cascarón sucio y abandonado donde habían vendido a Nora. Este era un centro logístico moderno y masivo. Filas de contenedores de embarque apilados a 3 alturas formaban un laberinto de acero corrugado oxidado. Garrett apagó las luces al acercarse al perímetro. Deslizó la pesada camioneta a través de un portón de malla abierto, estacionándola en las sombras profundas de un bloque de contenedores apilados. El perímetro se ve limpio, jefe, murmuró Thomas, escaneando el patio oscuro con visores nocturnos. Pero el portón está cortado. Ya hay alguien adentro. Muévanse rápido. Guarden silencio, ordenó Julian. Miró a Nora. Te quedas siempre detrás de mí. Salieron del vehículo hacia el viento helado del río. El aire olía a salitre, diésel y concreto húmedo. El cuarto del servidor estaba ubicado en el módulo de oficina central, una caja reforzada de acero elevada sobre pilares de concreto en medio del piso de la bodega. Recorrieron los pasillos de estanterías gigantes, sus pasos silenciosos sobre el concreto. El corazón de Nora golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Esto no era una hoja de cálculo. No era una columna abstracta de números. Era el filo sangrante del mundo que ella había elegido. Llegaron a la escalera de metal que subía hacia la oficina. Julian tomó la delantera, el arma en alto, cortando el ángulo alrededor del marco de la puerta. Asintió. Despejado. Entraron corriendo. El cuarto estaba bañado en la luz azul fría de los racks de servidores. Hazlo, le dijo Julian a Nora. Bórralo todo. Nora se lanzó a la silla giratoria de oficina, los dedos volando sobre el teclado mecánico. Abrió la terminal de comandos. El cifrado rotativo exigía un proceso de autenticación de 12 pasos que ella misma había diseñado. 3 minutos, dijo, los ojos clavados en la pantalla. No tenemos 3 minutos, dijo Garrett desde la puerta. Un crujido agudo y ensordecedor rompió el silencio. El vidrio de la ventana de la oficina estalló hacia adentro. Nora gritó, agachándose bajo el escritorio mientras esquirlas de vidrio caían sobre ella. Contacto, rugió Thomas, levantando su rifle. Disparó una ráfaga de 3 balas hacia la vasta oscuridad de la bodega. El fuego de respuesta fue abrumador. Saltaron chispas mientras las balas destrozaban los racks de servidores y hacían pedazos el tablaroca. El ruido era apocalíptico, una fuerza física que sacaba el aire del cuarto de un golpe. Julian agarró a Nora del cuello del abrigo, arrastrándola lejos del escritorio y presionándola contra la pared reforzada de acero bajo el marco de la ventana. Cubrió su cuerpo con el suyo. Sigue escribiendo, gritó Julian sobre el rugido de los disparos. Nora alcanzó a ciegas hacia arriba, su mano encontrando el teclado sobre el escritorio. No podía ver la pantalla. Tenía que hacerlo de memoria. Enter. Tab código de acceso.
Ejecutar. Le di, y gritó Thomas, derribando a un hombre en la pasarela frente a ellos. Pero otros dos ocuparon su lugar. Están flanqueando la escalera, advirtió Garrett, disparando tiros firmes y controlados hacia la puerta. En medio del caos, una voz resonó a través de la bodega. Amplificada por un megáfono, pero el tono agudo y desesperado era inconfundible. Nora, sé que estás ahí arriba. Greg. Nora se congeló, el dedo suspendido sobre la tecla final de Enter. Traté de decirles que solo eras una maestra tonta, resonó la voz de Greg, quebrándose con pánico maniático. Pero querían los libros. Solo dales las unidades, Nora. Dijeron que me dejarían ir si les llevo las unidades. Un asco frío y absoluto la invadió. Él no había cambiado. Seguía tratando de usarla como escudo para salvar su propia vida miserable. Bórralo, ordenó Julian, disparando 2 veces sobre el borde de la ventana. Nora golpeó la tecla Enter. Las luces azules en los racks de servidores parpadearon rojo, y después se apagaron por completo, todas al mismo tiempo. Los ventiladores gimieron hasta detenerse. Los datos se habían ido, blanqueados hasta la nada. Está hecho, gritó Nora. Nos movemos. Julian la tomó de la mano, levantándola de un tirón. No podían bajar por las escaleras. El músculo de los varón las tenía bloqueadas. La ventana de carga, le gritó Julian a Garrett. Al fondo de la oficina había una pesada puerta industrial de carga, diseñada para mover equipo pesado con montacargas. Garrett pateó el pestillo de liberación, empujando la pesada puerta de metal hacia arriba. Se abrió hacia una caída de 5 metros sobre una pila de tarimas de madera. Vayan. Julian empujó a Nora hacia el borde. Ella no dudó. Saltó, aterrizando con fuerza sobre la madera, el impacto sacudiéndole la columna. Garrett aterrizó junto a ella un segundo después, jalándola detrás de la cobertura de un montacargas. Thomas saltó después, pero al golpear el suelo, una ráfaga de disparos desde la pasarela lo alcanzó en el hombro. Gruñó, tropezando hacia adelante, soltando su rifle. Thomas, rugió Julian desde el borde de la oficina. Julian no saltó. Se dio la vuelta, disparando fuego de cobertura rápido para proteger la retirada de Thomas. Nora observó horrorizada desde el suelo. Julian, salta, gritó. Una sombra emergió de la escalera detrás de Julian. Era Greg. Sostenía un revólver barato en la mano izquierda, la derecha todavía envuelta en un yeso grueso y sucio. Temblaba con violencia. Solo necesito las unidades, gritó Greg, apuntando el arma a ciegas hacia la espalda de Julian. Julian, detrás de ti, chilló Nora. Julian giró, pero Greg jaló el gatillo en un espasmo de puro terror. El disparo fue errático. No dio en el centro de masa. Le dio a Julian alto, en las costillas, justo debajo del brazo. Julian se tambaleó hacia atrás, soltando su arma. Se llevó la mano al costado, la sangre floreciendo de inmediato a través de su abrigo. Pero no cayó. Miró a Greg. Su mirada no fue de furia. Fue la mirada de un dios evaluando a un insecto. Greg miró el arma en su mano, horrorizado por lo que acababa de hacer. Retrocedió, tropezando con una silla de escritorio. Julian dio un paso al frente, ignorando la sangre que le brotaba del costado. No recogió su arma. Tomó a Greg del cuello con una sola mano, levantándolo completamente del suelo. Evalúas mal las cosas, Gregory, susurró Julian. Con un empujón brutal, Julian lanzó a Greg hacia atrás. Greg atravesó la ventana destrozada, cayendo 5 metros hasta el piso de concreto abajo. Golpeó el suelo con un crujido húmedo y espantoso. No se movió. Julian se tambaleó en el borde, la fuerza por fin fallándole. Se inclinó hacia adelante. Atrápenlo, gritó Nora. Garrett se lanzó, atrapando a Julian antes de que su cabeza golpeara las tarimas. Juntos, Nora y Garrett arrastraron al jefe sangrante detrás del montacargas. Las sirenas, jadeó Thomas desde el suelo, sosteniéndose el hombro sangrante. En la distancia, el aullido de las patrullas de policía cortaba el aire de la noche. El músculo de los varón también lo escuchó. Sin el elemento sorpresa, y con los servidores apagados, los pistoleros cortaron sus pérdidas.
El sonido de pasos huyendo resonó hacia las salidas traseras. Nora cayó de rodillas junto a Julian. Su cara estaba blanca como la tiza. La sangre se acumulaba debajo de él, manchando la madera. Se arrancó la bufanda, la hizo bola y la presionó con brutal fuerza contra la herida de bala. Julian jadeó de dolor, los ojos rodando hacia atrás. «Quédate conmigo», gritó Nora, las manos resbalosas con su sangre. «No te vas a morir. Tú causaste este desastre. No me lo vas a dejar a mí. Abre los ojos». Julian forzó los ojos a abrirse. La miró hacia arriba. Una sonrisa débil y ensangrentada le tocó la comisura de los labios. Mandona susurró con dificultad. «Garrett, trae el auto», ordenó Nora, tomando el mando por completo. «Thomas, envuelve tu hombro. Nos vamos ahora mismo». Miró hacia el hombre que se desangraba entre sus manos. El temido jefe de la mafia. El monstruo. Su monstruo. «Te tengo», susurró ella, inclinándose hasta que su frente tocó la de él. «Te tengo». La clínica privada estaba ubicada en un sótano insonorizado bajo un hospital veterinario en Brooklyn. Olía a cloro y a yodo. Nora se sentó en una silla de plástico duro en la sala de espera. Llevaba ahí 6 horas. Sus manos todavía estaban manchadas de sangre seca y pintura blanco titanio. No se las había lavado. Necesitaba el recordatorio físico de que todo aquello era real. La pesada puerta al fondo del pasillo se abrió y un doctor mayor en bata de cirugía salió, quitándose el cubrebocas quirúrgico. Nora se puso de pie de inmediato. «Va a vivir», dijo el doctor, con cansancio. La bala fracturó una costilla, se perdió el pulmón por una fracción de centímetro. Perdió mucha sangre, pero es terco. Está despierto. Nora pasó junto al doctor, prácticamente corriendo por el pasillo. Julian estaba acostado en un cuarto estéril y brillante. Tenía un suero conectado y un monitor cardíaco que emitía un pitido en un ritmo constante y tranquilizador. Su pecho estaba fuertemente vendado, el torso descubierto. Se veía pálido, exhausto, e increíblemente humano. Volteó la cabeza al verla entrar. Los ojos planos y muertos habían desaparecido para siempre. Cuando la miró como si ella fuera el único punto fijo en un mundo que giraba sin control. Nora caminó hacia él y se sentó con cuidado en el borde de la cama. No dijo nada. Solo extendió la mano y tomó la suya. Su agarre era débil, pero entrelazó sus dedos con los de ella de inmediato. «¿El servidor?», preguntó Julian, la voz un susurro ronco. «Borrado por completo», dijo Nora. «La policía encontró la bodega. Encontraron algunos cuerpos. Encontraron a Greg». La mandíbula de Julian se tensó. «Está muerto». «Columna rota», dijo Nora con frialdad. No sintió lástima. No sentía nada por el hombre en el piso de la bodega. Está paralizado. Ahora mismo está bajo custodia policial en Bellevue. Va a pasar el resto de su vida en un hospital para prisioneros. Bien, exhaló Julian. El silencio se instaló sobre el cuarto, roto solo por el monitor. No huiste, dijo Julian, estudiando su rostro. Cuando empezó el tiroteo, tenías un camino libre hacia la puerta de carga. Pudiste haber desaparecido en la ciudad. Tenías mi tarjeta de crédito. Pudiste haber empezado de nuevo. Sí, empecé de nuevo, dijo Nora. Le apretó la mano. Mi vida está en el penthouse, rodeada de repisas y alfombras arruinadas. Estoy exactamente donde quiero estar. Julian miró sus manos. Vio la sangre seca desprendiéndose de su piel, mezclada con la pintura. Era la manifestación visual de en quién se había convertido, la artista y la sobreviviente. 50.000 al año es un insulto, dijo Julian con suavidad. Nora parpadeó, tomada por sorpresa. Disculpa. Para una directora financiera que recibe un disparo protegiendo los activos de la firma, continuó Julian, una sonrisa débil jugando en sus labios pálidos. Es una evaluación patética. Necesitas un aumento. Nora soltó una risa húmeda y ahogada. Una lágrima por fin escapó, trazando un camino limpio por su mejilla sucia. No quiero un salario, dijo Nora, acercándose más a él. Su voz era firme, feroz,
Y completamente libre de miedo. Quiero participación. Quiero un lugar en la mesa. Eliminé a los varón del centro logístico. Tengo el cifrado de todo tu imperio. Y te salvé la vida. No soy una empleada, Julian. Soy una socia. Julian la miró fijamente. Vio el fuego en sus ojos. Vio a la mujer que había estado temblando en una bodega apenas 3 meses atrás, ahora reemplazada por completo por una reina, lista para reclamar su trono. Levantó su mano libre, haciendo una mueca de dolor en las costillas, y le sostuvo la nuca, atrayéndola hacia abajo. Trato hecho, susurró contra sus labios. La besó, sellando el contrato en sangre, confianza, y un amor forjado en los rincones más oscuros de la ciudad. El libro contable por fin estaba equilibrado. Nora había sido tasada, puesta a prueba, y empujada hasta el filo. Y al final, el hombre que era dueño de la ciudad comprendió la verdad. Ella no valía nada. Valía todo. Para quienes se quedaron con el alma en un hilo, darle like a este vídeo y compartirlo con alguien que ama un romance oscuro y lleno de intensidad es un must. Nora comprobó que ser subestimada es el arma definitiva. Y Julian aprendió que la verdadera lealtad no se compra. Se gana con sangre. Los espectadores pueden dejar un comentario abajo con su momento favorito de la transformación definitiva de Nora, de rehén a reina de la mafia. Suscribirse al canal y activar la campanita asegura que nadie se pierda otro drama de audio intenso y lleno de emoción. Quédense para más.